Bienvenidos a Behind the Glory, el canal donde revelamos los secretos más fascinantes y poco conocidos de los personajes que marcaron la historia. Si te gustan las historias profundas y llenas de sorpresas, suscríbete y dale like para que no te pierdas ni un solo detalle. Hoy vamos a hablar de alguien que, aunque quizás no ocupa los primeros puestos en los libros de historia, dejó una huella imborrable en la lucha contra la pobreza y el abandono. Santa Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad, junto a San Vicente de Paúl. Su labor no solo fue fundamental, sino que cambió el rumbo de la asistencia social para siempre. Pero hay mucho de su vida que pocos conocen. Nació en 1591 en Francia, pero lo que es realmente impactante es que Luisa no llegó al mundo bajo circunstancias ideales. Era hija ilegítima de un noble, y aunque fue reconocida y criada en una familia acomodada, creció con la sensación de no encajar del todo. Aquí está lo curioso. Su vida no iba encaminada hacia la caridad desde el principio. De hecho, Luisa quería ser monja en un convento de clausura, un deseo que le fue negado por su delicada salud. Este rechazo la llevó a replantearse su vida. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiese seguido ese camino? Quizás jamás habría revolucionado la asistencia a los pobres. Antes de dedicarse de lleno a su labor con los necesitados, Luisa se casó y fue madre. Poca gente sabe que ella vivió una vida normal antes de convertirse en santa. Su matrimonio, aunque feliz en sus primeros años, terminó siendo una fuente de gran sufrimiento cuando su esposo cayó gravemente enfermo. Aquí es donde Luisa realmente comenzó a conectar con el dolor ajeno, cuidando de su esposo mientras lidiaba con sus propias crisis espirituales. Y es en este momento de confusión que entra en su vida San Vicente de Paúl, una figura que cambiaría su destino. San Vicente es muy conocido por su trabajo con los pobres, pero lo que muchos no saben es que fue Luisa quien dio estructura y orden a esa misión. Mientras que Vicente tenía el carisma y la visión, Luisa fue quien organizó a las primeras Hijas de la Caridad, asegurándose de que la misión no solo sobreviviera, sino que se expandiera. Imagínate, un grupo de mujeres que no vivían en clausura, sino que salían a las calles, los hospitales y las casas de los pobres. Era algo totalmente revolucionario para la época. Y todo eso bajo la dirección de una mujer que había encontrado su verdadero propósito en medio de su propio dolor personal. Una de las cosas más sorprendentes de su vida es que, a pesar de sus propios sufrimientos, Luisa jamás se rindió. En una época en la que las mujeres tenían muy pocas oportunidades de liderazgo, ella organizó y dirigió una de las congregaciones más influyentes de la historia de la Iglesia. Y lo hizo con una dedicación que la llevó hasta el límite de sus fuerzas. Su trabajo junto a San Vicente creó un legado que sigue vivo hasta hoy, con las Hijas de la Caridad presentes en más de 90 países, ayudando a millones de personas. Otra cosa que pocos saben es que Luisa fue canonizada casi 3 siglos después de su muerte, en 1934. Esto es curioso porque su labor ya era reconocida en vida, pero no fue hasta mucho tiempo después que se le dio el reconocimiento oficial de la Iglesia. Hoy en día, sigue siendo un ejemplo de lo que significa dedicar la vida a los demás, pero con una fuerza y una capacidad de liderazgo que no siempre se asocia a las santas tradicionales. Su historia es una de las menos conocidas, pero también una de las más impresionantes. Luisa no solo trabajó por los pobres, vivió una vida de sufrimiento personal que transformó en un motor de compasión y organización. Si alguna vez pensaste que el dolor no puede transformarse en algo grande, la vida de Santa Luisa de Marillac te demuestra lo contrario. Una mujer que, desde las sombras, cambió el mundo. Y hasta aquí nuestro video de hoy en Behind the Glory. Si te ha sorprendido tanto como a mí la historia de Santa Luisa, dale like,
Suscríbete y comparte este video para que más personas descubran los secretos detrás de estos personajes increíbles. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desvelando lo que hay detrás de la gloria.